Estar aquí para nosotros es una anomalía que todavía no entendemos. Si estamos aquí es porque venimos a pedir justicia. La justicia que se nos deniega en nuestro país, en nuestros juzgados. A pesar, y sabemos que la justicia internacional, los tratados internacionales son ordenamiento interno. Y porque no soportamos que se nos cierren las puertas, el sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias previas cada vez que se abren con motivo de la apertura y del hallazgo de los primeros cuerpos con signos de violencia en una fosa. Estamos aquí también, y aprovecho, gracias también a ayudas públicas que estamos recibiendo para hacer esas excavaciones de la Diputación de Valencia, cuando quien debiera hacer esto es el Estado, hablando del Estado, el Gobierno central, una política coordinada de memoria, que no nos aboque a la situación en la que estamos. Estamos aquí reivindicando 2.338 muertos, hacinados en fosas comunes, en un cementerio que no es un cementerio, es un mapa del horror. Y esas muertes, se les tiene que hacer justicia, ya. Y por eso estamos aquí, porque sí que estamos esperanzados que nuestro mensaje cale y llegue más allá de nuestro ámbito familiar, porque al fin y al cabo, quienes están enterrados en esas fosas lo están por defender los valores democráticos y de las libertades. Los mataron por eso. Son crímenes de Estado, añado yo, crímenes de Estado. Con lo cual, el Estado debe ser el responsable civil subsidiario y anular, y eso es muy importante, y no de manera simbólica, todos los juicios sumarísimos en virtud de los cuales se les condenó a muerte